Ya. Buenos días nuevamente. Y lo que quería preguntarles, les estaba preguntando si han podido ver el caso de análisis que les dejé, que era este, ¿no? Que es un caso bien, sí, es un poquito simple, pero hay que analizarlo un poco y verlo, revisarlo, ¿no? Entonces, ahí estaba el caso. No sé si pueden ver mi pantalla o es que tengo que compartir nuevamente. Ay, no, hay alguien que volvió a entrar. A ver, analicemos y veamos lo que hemos estado aprendiendo, qué es el sistema financiero, qué tipos de entidades hay y ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí les había dado, no sé si alcanzaron a leerlo, pero le vamos a dar una revisadita por si tienen alguna duda. ¿Qué es lo que quiero que hagan, digamos, ¿no? Entonces, en este caso nos decía, hay una persona, le puso la fecha actual, porque tenemos que analizarlo como si fuera hoy día, digamos, ¿no? En este tiempo, porque no es lo mismo hoy que el año pasado, que el anteaño pasado, ¿no? El año pasado, por ejemplo, a estas alturas estábamos comenzando estábamos con el problema de la pandemia recién al inicio y estábamos entrando ya a un periodo de cuarentena rígida donde no había movimiento, entonces era complicado, era mucho más complicado, se había un poco paralizado la parte financiera. El anteaño pasado, sin embargo, había mucho más movimiento. Ahora estamos como que a medias, ¿no? Ya hemos comenzado, ya no estamos con cuarentena rígida, pero la economía está un poco paralizada, ¿no? No hay mucho movimiento de dinero y estamos todavía con algunos problemas financieros a nivel Bolivia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mucho movimiento de dinero, no hay todavía mucho, estamos con problemas incluso en el temas de tasas de desempleo, etcétera. Entonces, es diferente la situación, ¿no? Y las tasas de interés también son diferentes de las del año pasado respecto de las de ahora, digamos. Entonces, por eso es que les puse la fecha de ahora y lo que les decía es como que aquí, por ejemplo, nos dice, hay una persona, el señor, que tiene ahorrados $10,000 y que quiere poder colocar estos dineros, ¿no? Ahora, el colocar un dinero, ustedes saben que depende también mucho del riesgo, ¿no? Que uno quiera asumir. Si uno quiere asumir un riesgo alto, un riesgo bajo, un riesgo medio, o si quiere uno, depende cómo uno sea también, y además depende en cuánto tiempo quiere tener el dinero, digamos, depositado o invertido, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les dice que él quiere invertir ese dinero que tiene durante el periodo de un año aproximadamente, porque después de eso ya va a poder quiere construir su vivienda, entonces seguramente va a seguir ahorrando para poder hacer construir su vivienda, ¿no? Entonces es así como un caso hipotético y les he dado yo algunas opciones, por ejemplo, podría comprar bonos del Banco Central, dice, ¿no? Ahí ustedes em, podrían ver, por ejemplo, cómo podrían colocar ese dinero, ¿no? ¿Cómo podrían colocar ese dinero? Si ese dinero, si lo colocan por ejemplo, en bonos del Banco Central, ¿cómo sería el riesgo? ¿Cómo sería cómo lo harían en otras palabras, ¿no? Entonces, lo mismo si colocarían en bonos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, si lo pusieran en el Banco PRODEM, que ofrece una tasa del 1.5%, ahí les he dejado algunas páginas donde pueden buscar más información, ahí por ejemplo PRODEM tiene un simulador donde pueden poner el plazo, el tiempo, etcétera. Lo mismo en el Banco Unión, ahí les he puesto ahí una tasa también y ahí está el calculador y todo lo demás. También en el caso a ver, de los bonos del Banco Central, ustedes pueden buscar también, ay no, les he dicho en folleto adjunto, les voy a pasar el folleto, me he olvidado creo subirles el folleto, donde está toda la información de cómo se colocan los bonos. O lo pueden buscar también en la página del Banco Central, ¿no? Que ahí está toda la información. Eh, Después nos dice como en último punto nos dice que además dice puede también depositarlo en Mercantil Safi, dice, o puede depositarlo en un fondo de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Es como como un banco más o menos, pero no es que tú dejas tu plata y tus ahorros allí, sino que en realidad estás como que esta entidad lo que hace es conformar portafolios en función al riesgo, en función al plazo y a varios factores. Ellos compran los instrumentos o los activos financieros y entonces ustedes podrían, digamos,
abrir como una cuenta, es como una cuenta, pero en realidad por eso se llama fondo de inversión, no es una caja de ahorros, sino es un fondo de inversión. Puedes sacar tu dinero, obviamente, pero eso no tiene una tasa de interés fija. Como ustedes saben, puede tener una tasa de interés variable. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión pueden, pueden haber colocado en inversiones que no sean muy rentables o que sean más rentables, tengan mayores o menores tasas de interés. Se les ha dado un fondito en realidad. Ese era. Después decía, además teníamos una opción y decía un prestatario confiable y solvente, ¿no? Del mercado que ofrece pagarle el 5% más la tasa Libor a un año más uno, listo, que sería más o menos el 3%. Ahora, esto hay que ver, la tasa Libor a un año, cuánto estará ahora, ¿no? Porque esto va cambiando. Puede ser que la próxima semana sea otra tasa Libor, entonces eso hay que revisarlo, pero de todas maneras ahí les he dado el dato, ¿no? Y ahí están las preguntas, ¿no? ¿En qué mercado debe colocar su dinero? ¿Cómo, si tienen que cambiar su dinero? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál sería la mejor opción? Y finalmente les he dejado acá la última que nos dicen, existen otras opciones mejores a las que el señor Money podría acceder y cuáles son y por qué. Esa sería una opción, digamos, SAFI Mercantil Santa Cruz, que es otra. Hay varias SAFIs, ¿no? Entonces, esta, y les he puesto, creo que la SAFI, esta es Fortaleza SAFI, si mal no recuerdo, aquí hay un pequeño error, esta es Fortaleza SAFI. Son los bonos del banco mercantil, del banco, perdón, esos son los bonos del gobierno municipal de La Paz. El Banco Prodem está bien, el Banco Unión está bien, y este SAFI es, perdón, esta es Fortaleza, no es Mercantil Santa Cruz. El Mercantil Santa Cruz es el que pueden, si quieren averiguar, ahí tienen la página, puede ser otra opción en la que ustedes podrían colocar y podrían comparar las tasas de interés versus el riesgo, ¿no? Que el riesgo y el plazo en el cual se van a colocar los recursos. Eso es, queridos jóvenes, no sé si al respecto tienen alguna duda o algo. Nada. Ya. Entonces yo creo que cuando ya vayan haciendo, porque el plazo para este casito está hasta a ver, vamos a ver, estamos hasta el 23 de marzo, y eso es todavía la próxima semana. Entonces la próxima clase ya lo van a poder revisar mejor y cualquier cosa me dicen, ¿ya? Si quieren, si tienen alguna duda al respecto, para que vayamos viendo cómo quiero que vayan solucionando ustedes la práctica. Ya, entonces comenzaremos con la clase de hoy. Vamos a comenzar con la clase de hoy. A ver, espérenme un ratito. No sé, no voy a encender, voy a apagar, miren, lo he vuelto a encender. Voy a apagar mi cámara, quería decirles eso, porque por el tema del consumo de los megas más que todo, ¿no? Ahora, algo también que estaba pendiente, que nos quedaba pendiente, era el tema de la forma de calificación, ¿no? Entonces, lo vamos a ver, nos vamos a poner de acuerdo. Algo que también consultaba con dirección y me decían que probablemente muy pronto ya se habilite la plataforma de la carrera en el Moodle. Entonces, muy probablemente ya vamos a tener que mudarnos a esa plataforma, ¿no? Claro, en el tema de las clases, las videoclases que tenemos, seguramente vamos a seguir con Meet, pero ya no vamos a estar con Classroom, sino con Moodle. Me han dicho que probablemente, tal vez la próxima semana ya estemos con la nueva plataforma, ¿ya? Entonces, hasta esta práctica que les he dejado, lo haríamos nomás en el Classroom, y ya las siguientes prácticas y los siguientes temas ya lo vamos a ver en la otra plataforma, ¿ya? Eh, Listo, entonces ahora sí, seguiremos con el dato. Ya, entonces como les había dicho, cualquier cosa me preguntan, en la próxima clase igual podemos darle una mirada, a ver cómo quiero que los resuelvan. Es hacer simplemente un análisis, revisar cada una de las opciones y explicar el por qué. Es una clase, es un poco más explicativa, ¿ya? Quiero que expliquen por qué, digamos, el señor Manny podría poner en función del riesgo, en función del tiempo, del plazo, etcétera, ¿no? Ya, entonces comenzaremos, seguiremos el avance de nuestra materia. Vamos a ver, habíamos estado viendo lo que era un portafolio de inversión, ¿no es cierto? Entonces, en lo que es portafolios de inversión, ahí entraría también lo que es, por ejemplo, las SAFIs. ¿Qué hacen las SAFIs? Por ejemplo, yo, digamos, agarro y pongo mi plata en la SAFI, la que les había dado, ¿no? Digamos, Fortaleza o Mercantil Santa Cruz, cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Que esa entidad, con mi dinero, ¿no? Con mi dinero, yo abro una especie de cuenta corriente y con mi dinero ellos van comprando
activos financieros, ¿no? Van comprando bonos, van comprando TPFs, van haciendo varias transacciones en el mercado que permitan que mi dinero tenga cierta rentabilidad. Y aparte yo les pago una comisión, ¿no? Una comisión y ellos cobran una comisión, ¿no? Aparte de administrar mi dinero. Incluso estas SAFIs en el banco mercantil, por ejemplo, uno puede tener una tarjeta, ¿no? De débito para sacar el dinero, pero para los depósitos uno tiene que ir al banco para poder depositar. Entonces tiene ciertas, es como una caja de ahorro, pero tiene ciertas condiciones, ¿no? Hay algunas SAFIs en las que no puedo sacar inmediatamente, sino tengo que esperar unos 3 días para poder sacar el dinero, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tomar en cuenta para poder nosotros invertir o poner nuestra plata en una SAFI, ¿no? También, sobre todo también el tema del riesgo, ¿no? El tema del riesgo en una SAFI. Obviamente en una SAFI es mucho más alto el riesgo que en un, no sé, que en un depósito o una caja de ahorros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la SAFI tiene una tasa variable, ¿no? Porque puede haber invertido en acciones, puede haber invertido en otro tipo de instrumentos, donde por decirle, se ha invertido en acciones, no sé, en acciones, digamos, de Industrias Venado, y justo Industrias Venado, por decir, como en la época de la pandemia, ya no ha trabajado un buen tiempo, entonces obviamente sus acciones han caído y no ha habido rentabilidad. Entonces, ese también es el detalle, ¿no? Puede ser que tengas rentabilidad negativa, incluso puedes llegar a perder parte de tu capital, ¿no? En el caso de las AFIS. En cambio, en las cajas de ahorro, tu capital no lo vas a perder. Puede ser que tu tasa de interés baje, pero tu capital no lo vas a perder, ¿no? Entonces, es diferente los fondos de inversión. Ahora, por otro lado, ahí está el riesgo versus la tasa de interés. Por otro lado, puede ser que en la SAFI ganes más interés si es que hubiera habido una buena colocación de tus recursos y digamos en bonos, en acciones que han tenido, por ejemplo, ¿no? Digamos que tus acciones hubieran sido invertido, o tu dinero hubiera sido invertido en acciones de una empresa tecnológica, digamos, ¿no? Una empresa como, no sé, pues una empresa, ahorita aquí a nivel boliviano no tenemos muy grandes, pero no sé, de repente lo han invertido a nivel internacional y han invertido en Amazon, en Microsoft, no sé, o de repente se está abriendo Microsoft Bolivia y han invertido en Microsoft Bolivia y realmente han crecido el valor de las acciones. Entonces puede ser que ha habido una buena ganancia, ¿no? Por otro lado, entonces que a diferencia de una caja de ahorros, que la caja de ahorros te va a dar, no sé, 2, 3, 1, 2%, creo, ¿no? Y la SAFI te puede dar mucho más porcentaje de rentabilidad, ¿no? Ahí ya no es tasa de interés, sino es porcentaje de rentabilidad. Eso, queridos jóvenes, entonces es parecido esto de los portafolios, lo hemos visto lo del Banco Central, para que ustedes entiendan un poquito qué es un portafolio de inversión, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos visto que en el Banco Central administraban su dinero en diferentes portafolios, es decir, que compraban ciertos activos financieros, incluso a nivel internacional, compraban letras de gobiernos que estaban calificados con bajo riesgo, ¿no? Entonces ellos siempre están evaluando el tema del riesgo. Hay alguien más en sala, a ver, vamos a ver, ya. Entonces, ese es, ¿no? el detalle. Ahora, veremos algo más que nos toca ver ahora. Y ahí veíamos, hemos visto ya la globalización, esto no lo vamos a repetir. Nos faltaba ver lo que eran los tipos de mercados financieros, ¿no? ¿Qué son los tipos de mercados financieros? Ahí tenemos varias clasificaciones. Una de esas, por ejemplo, es por la liquidez y por el riesgo, nos dice, pueden clasificarse en qué? En mercado monetario y mercado de capitales. Entonces, ¿qué es el mercado monetario? El mercado monetario es donde se transan activos financieros de muy corto plazo, ¿no? Es decir, activos financieros generalmente de un año, menos de un año, o por ahí un año, ¿no? Bien, bien de corto plazo, eso es un año, ¿no? Generalmente el corto plazo. Es como que, como es a tan corto plazo, es como pueden ser reemplazados por el dinero, ¿no? Porque el dinero igual es muy fácil de negociar. Ahí están lo que son los pagarés, los certificados del Banco Central, algunos otros papeles comerciales, ¿no? Entonces, esta parte del mercado monetario sirve para qué, para poder, y eso lo vamos a ver más adelante, para ver cuánto de dinero está circulando en el país. Si es mucho dinero, entonces el Banco Central comienza a comprar o poner en circulación este tipo de activos financieros como pagarés, etcétera, ¿para qué? Para que haya menos dinero circulando, ¿no? Entonces, después, por el contrario, si hay poco dinero circulando en el mercado, entonces el Banco Central comienza a vender los activos financieros para poder
poner o incrementar la masa monetaria o incrementar el dinero circulante, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero es eso, ¿no? Son instrumentos y son activos financieros que ayudan a controlar la masa monetaria de la economía. ¿Qué más podemos decir? ¿Ves? Las funciones del mercado monetario, ¿cuáles son? Um, es el mercado de ejecución de decisiones de los agentes económicos, ciertamente por lo que habíamos dicho, que ayuda a controlar la masa monetaria. Es un mercado de financiación del déficit público. Wow, ¿no? O sea, cada año, por ejemplo, nosotros en la balanza de pagos, por ejemplo, hemos tenido durante los últimos años déficit, ¿no? Déficit público, déficit fiscal, como dicen, ¿no? Entonces, ese déficit, ¿cómo cubrimos ese déficit? Entonces, este mercado de monetario nos ayuda a poder financiar ese déficit en parte, ¿no? En parte. También ahí está el tema de la política monetaria, sí, porque es lo que les decía, ¿no? Se controla esta política monetaria con el mercado monetario en función de la cantidad de dinero circulante, porque eso también afecta a la economía, ¿no? Si hay mucha plata, la plata es como las zanahorias, digamos, ¿no? Hay mucha zanahoria, entonces el precio de las zanahorias baja, ¿no? Baja. ¿Qué quiere decir? Que se devalúa, digamos, el precio de las zanahorias. Por ejemplo, ahorita, a ver, que hay harto higo, ¿no? Hay harto higo y hay harta uva. La uva, generalmente, la libra, no sé, ustedes van al mercado, debe estar costando, en épocas que no es de uva, está 8 bolivianos, 10 bolivianos la libra, ¿no? Ahorita están vendiendo 4 libras en 10 bolivianos, entonces la libra está como a 2.50 más o menos. Entonces imagínense, hay un montón de uva, por eso es que ha bajado el precio de la uva. Lo mismo ocurre con el dinero. Si hay mucho dinero en el mercado, ¿qué va a pasar? Que el dinero se va a devaluar. Por eso es que el Banco Central tiene que estar controlando, porque ellos son los encargados de la política monetaria. Si hay mucho dinero, entonces ellos, como les decía, venden sus activos financieros, sus letras, venden más bonos, pueden incluso dar, digamos, mucha más tasas de interés, ¿no? A ofrecer más tasas de interés más altas para los bonos del Banco Central y todo lo demás, y la gente comienza a colocar su dinero en estos bonos y ya hace que haya menos dinero circulando en el mercado, ¿no? Entonces con eso ya se estabiliza el tema de la política monetaria y estamos todos tranquilos. ¿Y qué pasa? Digamos, ya hay muy poco dinero, entonces ya comienza a vender, ya también comienza a vender sus letras, bonos, etcétera, comienza a vender y deshacerse de ese, no solamente con el público, también con las entidades, sobre todo con las entidades financieras, ¿no? Entonces, para eso sirve este mercado monetario. También, también este mercado nos ayuda en lo que es la formación de la estructura temporal de los tipos de interés, es decir, nos permite ver cómo está cambiando el tipo de interés en el tiempo. Cambia permanentemente, ¿no? Y si ustedes van a la página del Banco Central, ahí van a poder ver que cómo se ha ido moviendo las tasas de interés también por efectos de la pandemia. Es muy interesante, ¿no? Ha ido bajando, ha ido subiendo, ¿qué ha pasado? Y eso también en parte está en función de la cantidad de dinero circulante en el mercado, ¿no? Ese es como el costo del dinero un poquito, ¿no? Si hay menos plata circulando en el mercado, no hay quien te pueda prestar plata, digamos, entonces la tasa de interés va a ser más alta, ¿no? Porque digamos, yo quiero prestarme ahorita, no sé, $20,000, no hay plata en el mercado, entonces, ¿qué hago? Las tasas de interés que me están queriendo cobrar son más altas, ¿no? Son más altas. Como en las uvas, ¿no? Yo quiero uvas ahorita, digamos, uy, hay harta uva, entonces baratito me va a costar. Yo quiero dinero ahorita, hay harto dinero, entonces barato me va a costar, ¿no ve? Pero yo quiero dinero ahorita, digamos, en épocas de, ahorita qué época de no es, digamos, no sé, piñas o otro tipo de, por ejemplo, las zanahorias nomás. Las zanahorias ahorita no había así mucha época de zanahoria. Lo que la zanahoria se compraba en la cuarta, digamos, en 7, 8, 7 bolivianos, ahora estaba a 15 bolivianos, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Digamos, no hay mucho dinero, la tasa de interés sube hartísimo. No hay mucha zanahoria, el costo de la zanahoria sube hartísimo, ¿no? Entonces, ahí también es una parte de ver el tema de lo que son los tipos de interés, ¿no? Después, ¿qué es el mercado de capitales? Ahí ya son instrumentos o son activos financieros cuyo plazo es mayor a un año, ¿no? Entonces, cuando el plazo también es más alto, el riesgo también es mayor, ¿no? Tiene un mayor riesgo. Por ejemplo, aquí estarían los bonos, ¿no? Los bonos, todos los tipos de bonos. Generalmente los bonos también son a largo plazo, ¿no? Son a 2, 3, 4, 5 años, dependiendo, ¿no? Pero generalmente son a más largo plazo. También hay bonos a corto plazo, pero en general son a más largo plazo. Y están dentro de este mercado de capitales.
Ahora, ¿por qué se diferencia? Nos decía, ¿no? Se diferencia del otro mercado. ¿Qué diferencia entre mercado de capitales y mercado de dinero o monetario también se llama, ¿no? Mercado monetario. Se diferencia por dos cosas, el riesgo y la liquidez, ¿no? Por el riesgo y la liquidez. Ahí ya vamos a comenzar a preguntar y vamos a llamar lista. Vamos a ver, vamos a llamar lista. Primero vamos a llamar lista, somos hartos en el curso, vamos a llamar lista, ¿ya? Listo. Y vamos a preguntar. Listo. Ya, entonces tenemos aquí la lista del curso. Vamos a preguntar y vámonos a ir a la última a la última persona que está registrado, que es Rudy Poma. En este caso, Rudy, ¿estás ahí? No está Rudy. Rudy a la una, Rudy a las dos, Rudy a las tres. No está Rudy, ya, ok, entonces no está. Lidia Yuli Kumara. Licenciada, buen día. Buenos días, Lidia. Lidia, ahora aquí quiero que me digas, hemos explicado lo que era el mercado monetario. ¿Se ha entendido, Lidia? Sí, Ah, ya, súper. he entendido que... Ya, ¿Cuál es la pregunta, te digo la pregunta. Eh, ¿Cuáles son las características del mercado monetario? las características del mercado monetario son que su plazo es menos de un año, Ya, son fáciles de negociar. Usted estaba dando como ejemplo el pagaré, los papeles comerciales. Después, mm, también entendí que este mercado ayuda al país con el déficit público. ujú. Y, ¿cómo se dice? También nos sirve para controlar la masa monetaria que existe en el país. Eso, muy bien, excelente, muchas gracias. Ahora aquí yo te digo, en el caso de los activos financieros, tenemos el mercado de capitales, ¿no? El mercado de capitales son a más de un año, eh, a más de un año y además, digamos, tiene mayor riesgo. Ahora aquí yo te pregunto una cosa, ¿tú crees cuál de los dos tendrá más riesgo? ¿Habrá más riesgo en el mercado de capitales o en el mercado monetario? Am, Personalmente pienso que es en el mercado de capitales, Ujú. porque me imagino que ahí se mueven montos mucho más grandes y Ya, por tanto los riesgos son mucho mayor que en el mercado monetario. ya, muy bien. Y respecto a la liquidez, ¿cuál es más líquido? ¿El mercado de capitales o el mercado monetario? Mm, Liquidez. am, am, en cantidad de capitales, pero en cuanto a dinero ya al instante, me imagino que el monetario. Claro, porque la liquidez tiene que ver con que tengas el dinero rápidamente. Entonces, ¿cuál Sí, entonces de los dos mercados te daría el dinero más rápidamente? el El monetario. monetario, porque ese es a menos de un año, ¿no es cierto? Sí. Muchas gracias, Lidia, tienes toda la razón, pero en la parte del riesgo, mira, en la parte del riesgo, para aclarar un poquito, sí, se mueven grandes cantidades de dinero, ciertamente, pero en ambos mercados se mueven cantidades grandes, pero el detalle en el riesgo es que en el mercado de capitales hay mayor número de emisores. O sea, digamos, por ejemplo, en el mercado monetario, que están los DPFs, están los pagar los bonos del Banco Central, que son, digamos, a cortito plazo, y que son, que lo emiten generalmente entidades así con muy buena calificación de riesgo. En cambio, ya cuando estamos en el mercado de capitales, tienen distintos grados de calificación. Además, como va a diferentes años, por ejemplo, no sé, el gobierno municipal de La Paz, digamos, hace 3 años su calificación era recontra buena, a más, digamos, ¿no? Ahora, hace unos meses
desde el fines del año pasado hasta ahora, la calificación no era tan buena. ¿Por qué? Por el riesgo político, ¿no? Como estábamos en elecciones, entonces el riesgo político, el riesgo del gobierno autónomo municipal de La Paz había cambiado, había tenía un más alto riesgo, porque como teníamos la selección, no sabía quién iba a entrar, ¿no? Quién iba a entrar, cómo se iba a manejar ya, cómo se iba a administrar el gobierno municipal, por eso es que comenzó a elevarse el riesgo del gobierno. Ahora de repente ya ha bajado un poco porque ya se sabe, ¿no? Pero todavía estamos en un estado de incertidumbre porque no sabemos cómo va a administrar el nuevo alcalde, ¿no? Entonces ahí es como que es a más plazo, entonces hay mayor riesgo. ¿Por qué? Porque va cambiando los niveles de riesgo en el tiempo. En cambio, los que son a corto plazo, en el corto tiempo no va a cambiar mucho su nivel de riesgo, pero sí en el largo plazo puede cambiar por diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, no sé, el año pasado, por decir algo, Toyota estaba con un nivel de riesgo bueno. ¿Por qué? Porque está importando autos, le ha ido un poco mal a un principio porque han importado muchos autos chinos y han bajado los precios en el mercado. En cambio, Toyota no puede bajar porque los autos son de calidad, digamos, ¿no? Entonces han ido tratando de consolidarse en el mercado, ya estaba mejor posicionado, pero ¿qué ha pasado? Por la pandemia ya no han podido importar, ¿no? Se ha cortado todo el tema de importaciones. Entonces ahí como que su nivel de riesgo ha subido también. Entonces, los bonos que ha emitido el Toyota, que a un principio tenían un riesgo, o sea, tenían poco riesgo, digamos, tenían una buena calificación, han ido teniendo mayor riesgo, ¿no? Entonces, como en este mercado de capitales se transan instrumentos a mayor plazo, el riesgo puede ir variando, ¿no? Puede ir variando. Además que el riesgo de cada entidad, en función de la situación, de cómo vaya operando, de cómo le vaya yendo, puede ir cambiando también con el tiempo. Eso es, querida Lidia, muchas gracias, me has ayudado muchísimo, muchas gracias. Ya, entonces vamos a seguir, ¿ya? Ya se están dando cuenta más o menos, ¿no es cierto? Ya me ha ayudado muchísimo Lidia. Entonces, aquí ya quiero que vayan pensando, miren, dentro de lo que es el mercado de capitales, esto lo habíamos visto un poquito, pero ahí tenemos como dos mercados, ¿no? El mercado de renta fija y el mercado de renta variable. Ahí en el mercado de renta fija están lo que son todo lo que tiene una tasa de interés fija, ¿no? Aquí podemos decir, aquí es una tasa de interés fija. Fija, es decir, te dicen 2% y es 2% pase lo que pase, ¿no ve? Puede pasar lo que puede pasar, es fija, no se va a mover, no se mueve. En cambio, en la renta variable, la rentabilidad puede moverse, porque depende, como les decía, ¿no? Digamos, yo tengo una acción de Toyota, pucha, iba a ganar súper bien porque le estaba yendo bienísimo a Toyota, pero ¿qué ha pasado? Ha pasado la pandemia y ahora ya las acciones no están tan bien, seguramente van a mejorar, pero el problema es que ahorita no están tan bien, ¿no? Entonces, por lo tanto han bajado y por lo tanto mi rentabilidad también va a ser menor, ¿no? Entonces, esto puede variar en función de cómo le ha ido a la empresa, ¿no? Entonces ahí tenemos dos mercados, renta fija o renta variable. Ahora ahí yo les haría la pregunta, en el caso que les he dado, por ejemplo, a ver, vamos a ver, Lidia nos dijo, Lidia, ¿me das su número, por favor, Lidia? 12. 12, ya, Lidia, ahí estás escogiendo la próxima víctima. Mentira. Elvis Acho, vámonos, Elvis. Elvis a la 1, Elvis a las 2, Elvis a las 3. No está. Sí, señora. Ahí estás, Elvis. Muy bien, ya te estaba por borrar. Elvis, aquí tengo una pregunta para ti. Eh, si tú fueras, en el caso que pusimos de análisis, si tú fueras, digamos, ahorita tuvieras ahorrado $5,000, ponte. Los tienes bajo tu colchón, ahí bien guardaditos porque eres una persona muy, muy cuidadosa, muy ahorrativa y todo lo demás. Pero esos $5,000, pucha, ya no mucho tiempo lo tengo ahorrado y lo que quiero es invertir para ganar alguito de dinero. Entonces, ¿dónde invertirías? ¿En el mercado de capitales o en el mercado monetario, Elvis? Capital, licenciada. ¿En el mercado de capitales? ¿Por qué? Porque es una renta fija, licenciada. No, no sería. Porque en el mercado monetario también hay instrumentos de renta fija, también. Mm, Bueno, como usted lo mencionaba, podemos A ver, invertir en lo que son los bonos. ya. A ver, la pregunta entonces sería, ¿qué diferencia existe entre el mercado de capitales y el mercado monetario? Que en el monetario puedo adquirir, puedo sacar el dinero.
cuando yo lo necesite, mientras que en el capital no. Ujú. ¿Y el plazo? ¿Hay algo que tiene que ver con el plazo? Sí, licenciada, ya que creo que en el mercado capital es mayor el plazo de dejar el dinero, digamos, Es sin mayor a un manejarlo. año, ¿no? Mayor a un año. En cambio, Sí. el mercado monetario es menor a un año. Ahora, respecto a lo que me decías, yo puedo tener el dinero más, en el caso del mercado monetario, claro, lo puedes tener más rápido porque, digamos, por decirles, yo tengo mi plata, la puedes, digamos, tú utilizar o puedes ponerla en el mercado monetario y puedes ponerlo en bonos, ¿no ve? Entonces, bonos del Banco Central, por decir, en un bono menos de un año. Perfecto, entonces lo pones y resulta que necesitas la plata ahorita. Puedes ir al banco, puede ser que no te pague porque recién has dejado tu plata el interés, o puede ser que te pague el interés hasta hoy día y recuperas tu plata en el mismo día, rapidísimo. Pero si tú has comprado un bono del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por decirlo, del BNB, y es un bono a 4 años, pues no es tan fácil recuperar tu dinero, ¿no? Lo puedes vender, obviamente en el mercado secundario lo puedes vender, pero te va a tomar un poquito más de tiempo. Entonces, por eso el tema también de la liquidez, ¿no? Es mayor liquidez o menor liquidez. Ahora, otra vez te hago la pregunta. ¿Pondrías en cuál de los mercados? ¿En el mercado de capitales o en el mercado monetario y por qué? Tus $5,000 si tuvieras guardado bajo tu colchón y quisieras invertir. Bueno, viéndolo así como lo dice la licenciada, sí sería en el mercado monetario, Ya, ¿por qué pondrías ya en el que como mercado usted monetario? dice, ya que como usted dice, puede haber algún caso, digamos, que yo necesite el dinero y tratar de sacar lo que es el tema de los bonos. Y como usted dijo que en el capital es mayor el plazo, yo lo puedo vender en un segundo mercado, como usted mencionaba. Ya, está bien. Ahora, y ahí te hago una pregunta, a ver si... ¿En cuál de los mercados, digamos que lo pones en el mercado monetario, en cuál de los mercados tendrías más riesgo? ¿En el mercado de capitales o en el mercado monetario? En el monetario, licenciada. ¿Cuál es más riesgo? A ver, no, no solo, mira, ¿sabes cuál es el detalle aquí? Lo que hay que pensar es que cuando hablas de mercado monetario, es como si fuera plata, porque tiene mayor liquidez, como son activos financieros a un año, es como comprarte un bono a un año, un certificado de depósito a un año, te puedes comprar, ¿no? Del Banco Central, eso, digamos, a un año. En cambio, el otro, el mercado de capitales, es a más, a 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Es a mucho más tiempo. Entonces, ahí te pones a pensar y dices, ¿en cuál tendrías más riesgo? ¿En el que es a un año o en el que es a 2, 3 años? En el que es de... Porque mira, ahí también viene la pregunta. ¿Es más fácil predecir lo que va a ocurrir este año o es más, ¿cómo te digo? O sea, digamos, tú puedes saber más o menos lo que va a ocurrir este año, ¿no? Estamos ya en pandemia, ya vamos a salir por las vacunas, ya más o menos lo tenemos planificado. Pero ¿qué va a ocurrir de aquí a 2, 3 años? Ah, eso sí, licenciada, entonces sería en el mercado capital, entonces. ¿Cuál tiene más riesgo? ¿El de capitales o el monetario? Capital, ya que usted menciona que puede ser mayor el tiempo sin saber qué va a pasar en ese tiempo. Exacto, muy bien. Eso también nos dice, ¿no? El mercado de capitales, como es a mayor tiempo, puede cambiar el nivel de riesgo. Y además hay emisores, o sea, entidades emisoras que pueden tener un alto nivel de riesgo, ¿no? En el mercado de capitales, porque es como es a más plazo, entonces ellos estiman digamos, puede emitir bonos y decir, yo voy a estimar aquí a 4 años que voy a estar mucho mejor. Pero eso es un riesgo mucho más alto, ¿no? Porque no tienes mucha certidumbre. Tienes más certidumbre de lo que va a ocurrir este año que de lo que va a ocurrir de aquí a 2, 3 años o 4 años, peor todavía, ¿no ve? Sí, En licenciada. otras palabras, digamos, tú te imaginabas hace, digamos, hace 3, 4 años, cuando, digamos, has comenzado la universidad, ¿te imaginabas que iba a haber una pandemia? No, No, licenciada. no ve, nadie se imaginaba. Entonces no sabemos qué puede ocurrir de aquí a 3, 4 años. Podemos tener una idea más o menos, pero es más seguro lo que va a pasar, digamos, durante este año, digamos, o más o menos, más seguro, tampoco seguro, pero ya por lo menos podemos prever un poco, ¿no? Eso es, muchas gracias por tu participación, Elvis, muchas gracias. Ya, entonces hemos visto ya que el riesgo depende también del tiempo, pero también en el mercado de capitales es un gran número de empresas que emiten y por lo tanto los niveles de riesgo también son más altos, ¿no? Son diferentes niveles de riesgo. Entonces ahí hay que hacer un mayor y mejor análisis de riesgo. Ya habíamos dicho renta fija y renta variable. Ahora, no, 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 no. Ah, eso no le preguntaba a Elvis.
A ver, vayamos a ver. Terminaremos de ver esto. Decíamos, en el mercado de capitales podríamos tener renta fija o renta variable. Ahora, respecto al mercado monetario, en el mercado monetario generalmente es renta fija, ¿no? Renta fija, y ahí no hay renta variable, porque las acciones no son a corto plazo, ¿no? Las acciones son a muchos años, entonces ahí no hay renta variable. Tenemos en el mercado de capitales también hay un mercado de crédito y derivados, es decir, que podemos podemos hacer transacciones con valores actuales, eh, que transacciones que se realicen en el futuro, por eso se llaman mercado de derivados, ¿no? De crédito y de derivados. ¿Qué pasa con esto? Que, por ejemplo, yo podría decir, yo quiero comprar un bono, no quiero comprarlo hoy día, lo quiero comprar de aquí a 2 meses, pero voy a pagar la tasa de interés de él, no sé, supongo que de aquí a 2 meses va a estar él, no sé, pues sí, el 3%, digamos, ¿no? O 5%, no sé. Listo. Transo, ¿no? Transo esa, hago esa transacción y de aquí a 2 meses, por más que ese instrumento o ese activo financiero esté más bajo o más alto, puede estar, no sé, a un 10% o puede estar a un 2%, yo ya he comprometido mi palabra, digamos, hoy día de comprar de aquí a 2 meses a una tasa de interés, entonces tengo que cumplir, ¿no? Entonces así cualquiera sea como sea que cambie, si sube o si baja, yo voy a comprar a esa tasa de interés, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, este tipo de transacciones de derivados me ayuda a cubrir un poco el componente del riesgo, ¿no? Que puede ir bajando o puede ir subiendo el riesgo del tipo de interés, ¿no? O puedo decir, me voy a hacer un préstamo de aquí a 2 meses, pero yo voy a pagar una tasa de interés del 5%. Ahora, puede ser que esa tasa baje o suba de aquí a 2 meses, no sabemos. Pero tampoco es tan cierto, ¿no? Lo que va a pasar de aquí a 2 meses, no sabemos. Entonces, puede ser, por ejemplo, que por decirles, yo diga, ya voy a comprarme una casa o ya estoy haciendo una transacción de una casa de aquí a 2 meses y transar con el banco y ya sabe que de aquí a 2 meses voy a usar el crédito, pero yo lo voy a comprar ahorita y el crédito lo voy a pagar, digamos, a 6%, como está ahorita las tasas de vivienda, digamos, ¿no? Pero puede ser que el próximo mes el gobierno diga, ya no va a haber esta facilidad de créditos de vivienda, sino ahora ya van a ser todos créditos y punto. Y las entidades financieras pueden cobrar lo que quieran, digamos, ¿no? Entonces, pero yo ya he pactado el 6%. Entonces, ni modo, el banco va a tener que nomás, digamos, darme a esa tasa de interés, porque yo ya lo he pactado como una transacción derivada, ¿no? Ese es el detalle. Sobre todo, pero se usa, ¿no? Para la producción, de repente para cuando tienes que importar, etcétera, ¿no? También se usa en esos casos. Futuros y derivados, pues lo que estábamos diciendo, lo que te cubre son los riesgos del futuro, ¿no? Sobre todo. Muy bien, ya hemos visto entonces los mercados por su rentabilidad, cómo se dividen, si son de renta fija, renta variable, también ahí están los de créditos y derivados. Ahí yo les podría preguntar, ahorita vamos a hacer otra pregunta más, ya esperemos un rato, vamos a ver quién va a ser la próxima víctima. Hay otro tipo de mercado más, por su colocación, es decir, cómo se colocan. Si estoy colocándolo por primera vez o estoy recomprando de otros que ya tenían el activo financiero. Entonces ahí tenemos el mercado primario o el mercado secundario. Y como nos dice ahí, en el mercado primario es cuando por primera vez se emiten los títulos valores, los títulos o los activos financieros, son de nueva creación, entonces se emiten y estoy comprando en el mercado primario, ¿no? Por ejemplo, digamos, las acciones del Banco Nacional de Bolivia se han emitido y puede ser que, no sé, varios otros bancos o puede ser que el mismo Banco Central pueda comprar estas acciones del Banco Nacional una vez emitidas, es decir, comprar directamente, ¿no? Ni bien se han emitido, los del Banco Nacional van vendiendo. Entonces, es, digamos, el mercado primario, donde del emisor se vende al que va a comprar o al tenedor, al que lo va a tener este activo financiero, ¿no? Ese es el mercado primario. No son transacciones muy constantes porque, por ejemplo, no es que cada año va a emitir acciones el Banco Nacional, ¿no? Son títulos financieros que se emiten de tiempo en tiempo, ¿no? Entonces, una vez que se emiten en el mercado primario, después ya, por decirles, lo vende, ¿no? Sus acciones y ha comprado, por decirles, no sé, la empresa Fancesa ha comprado sus acciones del Banco Nacional, digamos, ¿no? Entonces, pero ahorita Fancesa necesita plata, entonces los revende porque ya no quiere tener acciones del Banco Nacional. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, lo que se hace es que se negocian ya por segunda vez y ahí ya pasan al mercado secundario. Entonces, vámonos al
en el mercado secundario sería, fíjense acá, cuando ya no están siendo vendidos directamente por quien los ha emitido, sino por otro, digamos como les decía, Fancesa compró esas acciones y las quiere vender, ya no quiere tener esas acciones, entonces ya estaríamos en el mercado secundario, ¿no? Y por eso es que decimos que en el mercado primario solo se negocian una vez, ¿no? Entre el emisor y el primer comprador. Después ya pasa al mercado secundario, ¿no? Formas de acceder en el mercado primario. ¿Cómo accedemos? Directamente, ¿no? Cuando directamente tú compras, por ejemplo, en este caso, del Banco Nacional, directamente el que va a comprar va, en el caso de Fancesa, va al Banco Nacional y se compra las acciones. Entonces sería una forma de acceder directa, ¿no? Directa. Ahora, otra forma de poder transar esto es cuando ya es de manera indirecta. Ahorita vamos a ver. Ahora, en este caso, por ejemplo, nos dice es más rentable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Banco Nacional, en este caso, sacaría sus acciones y las puede colocar directamente, ¿no? Y capta los recursos directamente, pero también podríamos hacerlo de manera indirecta, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos de manera indirecta? Ahí podríamos colocarlos a través de ¿qué? De agentes de bolsa, de entidades financieras que son encargadas de colocar entre sus clientes. Entonces, el Banco Nacional puede decir, bueno, voy a colocar una parte de manera directa y otra parte a través de agentes de bolsa u otro tipo de entidades. Entonces, esas entidades se encargan de colocar ese dinero entre sus clientes, ¿no? Este sería como un mercado intermediario, o sea, hay intermediarios que están entre el emisor y el comprador de ese activo financiero, ¿no? Esa sería la forma indirecta. Captan los recursos y lo van colocando entre sus clientes, ¿no? Y ya, bueno, ahí hay una comisión, una tasa de interés, depende de cómo se van colocando los instrumentos, ¿no? Acá, por ejemplo, los del Banco Nacional, el Banco Nacional, digamos, tenía una rentabilidad promedio de no sé cuánto, entonces ellos dicen, ya te vamos a, ese título valor que cuesta 100, digamos que su valor nominal es de, no sé, $100, creo que era, o $1000, creo que era. Entonces, puede venderlo y decir, bueno, lo voy a vender en 1100 porque el Banco Nacional, imagínense, ¿quién no quiere ser accionista del Banco Nacional? Todos, ¿no? Porque los bancos son entidades que tienen generalmente bastante lucro, bastante ganancia. Entonces puede venderlo más caro, ¿no? Entonces ahí viene el detalle de la ganancia de los que son los intermediarios, ¿no? Como decíamos, fíjense, en el mercado secundario se puede negociar cualquier título financiero, puede ser de renta fija o de renta variable, porque ya es compra y venta, ¿no? Y generalmente aquí participan los intermediarios, los agentes de bolsa, ¿no? Quiero vender una acción del Banco Nacional, perfecto, entonces ellos buscan un comprador que quiera tener ese instrumento financiero y ahí está en el mercado secundario negociando con los instrumentos, ¿no? Listo, y esos son. Ahora vamos a hacer la pregunta para ver si todo se ha entendido. Y luego vamos a pasar al siguiente tema. Tenemos que terminar este tema. Vámonos con la siguiente persona. Elvis. Elvis, ¿me das un número, por favor? 20. Ya, vámonos con 20. 20. Ivonne Aidexp. Ivonne. Licenciada, buen día. Muy buenos días, Ivonne. Ivonne, ¿me puedes ayudar acá, por favor? Hemos visto ya todo lo que es el mercado financiero, primario, secundario, directo, indirecto, ya. Entonces, en el caso que decíamos, imagínate que tú tienes, como le decía a Elvis igual, que tú tienes guardados, o tu mami, digamos, alguien tiene guardados, ha guardado con mucho celo, digamos, no sé, pues 6.000, $7.000, digamos, ya $7.000. Y ese dinero está ahí guardadito bajo el colchón, bien cuidado, pero quieren invertirlo. ¿En qué mercado lo invertirías y por qué? Um, bueno, depende de la situación también, licenciada. Si es que mi mamá se está guardando ese dinero para, no sé, un negocio o algo que quiera hacer ya. Si ese fuese el caso, tendría que ser en un mercado monetario, porque ahí es menor a un año el tiempo de la liquidez. En cambio, si es ese dinero solamente lo está guardando y no tiene algunos planes para ya, entonces podría optar por un mercado de capitales.
Muy bien, excelente. Ahora, en ese caso yo te digo, por ejemplo, ahí tengo una pregunta. En el caso de el mercado de capitales, si tú pudieras elegir dónde invertir, ¿no? Y yo te daría dos opciones, solamente dos, así como en el ejemplo que les daba aquí para que ya vayamos viendo cómo van a ser en la práctica. Por ejemplo, aquí como en la práctica que yo les daba, digamos que tendrías solo dos opciones. Has visto y has visto varios en el mercado, digamos, tienes como aquí en el Banco Unión, que te ofrece una tasa de interés del 5.15% en depósitos a plazo fijo a 390 días. Este más o menos está en el mercado monetario, ¿no? Entonces ahí tienes un DPF, podría ser, y porque el DPF es prácticamente plata, ¿no? Eso es moneda, es dinero. O podrías invertir, no sé, en la SAFI Fortaleza, como estaba aquí, donde te va a dar una rentabilidad de repente mucho más alta. Dice que está en promedio el 3%, pero generalmente sube, digamos, hasta el 6, 7%. ¿En cuál de las dos invertirías? Um, Si solo tuvieras esas dos opciones. Obviamente hay más, ¿no? Pero si solo tuvieras esas dos. O en Creo ninguna, que digamos. en la SAFI, licenciada, ¿Por qué? por más que todo por la rentabilidad que me ofrece. Ya. Pero también ahí tienes el riesgo más alto, ¿no? Y tú sabes que tu mami, digamos, es bien adversa al riesgo y te dice, no, yo no quiero arriesgarme porque esta plata la he conseguido durante muchos años. Entonces, no quiero perder. ¿Qué harías? ¿Segura que no vamos a perder la plata? Te dice tu mamá. Así son las mamás, ¿no ve? ¿Segura? Cuidadito. Así, ¿no ve? Sí. Cuidadito. Entonces, ¿qué harías tú? ¿Qué le recomendarías? ¿La SAFI, el banco o el Banco Unión? Bueno, en tal caso sería el Banco Unión Tal vez el Banco Unión, para, ¿no? sí, para evitar, o sea, tanto los riesgos, poco menor. Ujú. Porque Claro, no son te perfiles olvides, de riesgos, pero sí. ¿no ve? Porque además no te olvides que en las SAFIs no es como un depósito, ¿no ve? Es una inversión ya, por eso son fondos de inversión. No es, digamos, un fondo, no es una entidad financiera, o sea, es una entidad financiera, pero no es que te lo tienen tu plata como una caja de ahorros, ¿no ve? Que te van a dar la plata, sino que puedes perder incluso, porque tú puedes depositar los $7.000 y después te pueden devolver 6.500. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga rentabilidad, pero también puede ser que tenga pérdida. Ese es el detalle, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, si no solamente hubieran esas dos, ¿se te ocurre alguna otra donde puedas invertir? Porque también ahí, mira, hay un detalle en el Banco Unión, no te olvides que el Banco Unión es una entidad que tiene mucha participación, tiene una participación mayoritaria del Estado, ¿no? Entonces, lo que ocurre en términos políticos con el Banco Unión puede afectar también en el tema de los depósitos, ¿no? Tiene cierto riesgo, porque ahí tenemos que aumentarle el riesgo político al Banco Unión, que tiene bastante alto. ¿Por qué? Por la participación mayoritaria del Estado, ¿no? Entonces, ambos tienen, digamos, riesgo. Y si hubieran, o sea, pensando en otras opciones en el mercado, ¿en dónde lo pondrías o cuál te parecería que es más confiable? Mm, uno puede ser los bonos, licenciada, o Ya. también optar por adquirir acciones, pero también eso habría que ver en qué empresas, empresas que estén eh, bastante consolidadas, eh, que sean una buena inversión, habría que ver también eso, Muy pero bien. sería un buen opción, licenciada. Tal vez un bono, ¿no? Ahora, si yo te dijera, por ejemplo, en los bonos del Banco Central, ¿te parecen confiables? Sí, ¿Sería más riesgoso ponerlo en un bono del Banco Central o ponerlo, por decirte, en la SAFI? ¿Cuál tiene mayor riesgo y cuál tiene menor riesgo? en la SAFI tiene mayor riesgo, dice, como estaba diciendo, también es un fondo de inversión Muy bien. y no es muy seguro, entonces el Banco Central es más seguro ¿Por en qué ese es más aspecto, seguro? porque ya tiene eh, establecida también la tasa y es un banco, entonces los bancos tienen más, eso es Más más confiabilidad, confiable. ¿no es cierto? Ujú. Además hay un detalle. ¿Tú crees que el Banco Central pueda quebrar? No, ¿Por qué? eh, porque también es ese banco de país, Exacto. entonces ahí está Muy todo. bien. Excelente, esa es la respuesta, porque es el banco del país, es el banco del Estado, ¿no es cierto? Entonces, para que quiebre el Banco Central tendría que quebrar el país.
Sí. Tendría que pasar algo como lo que ha pasado en Venezuela, digamos, ¿no? Ha quebrado todo. En Venezuela está todo quebrado, lamentablemente, ¿no? Su situación financiera es terrible. Entonces, para que quiebre el Banco Central tendría que quebrar el país. Por eso es que ponerlo en el Banco Central es mucho más seguro. Un bono más seguro, digamos, entre un bono del Banco Central y un bono emitido por Estados Unidos, ¿cuál sería más seguro? Mm, ¿El bono del Banco Central o el bono de los Estados Unidos de América? ¿O que tendría menor riesgo? ¿Cuál tiene menor riesgo? ¿El bono emitido por el Banco Central de Bolivia o el bono emitido por el Banco de los Estados Unidos? El que se llama, no me acuerdo, es del Tesoro, el Banco del Tesoro de los Estados Unidos. uy, Lice. Grave, ¿no? Creo que sí. Ahí te tendrías que preguntarte, ¿cuál tiene más posibilidades de quebrar o cuál tendría más riesgo de quebrar? ¿Bolivia o Estados Unidos? ¿Cuál es más fuerte, la moneda? ¿El dólar o el el, boliviano? El dólar, ¿no es cierto? El dólar, sí. ¿Por qué? O sea, no es porque lo digamos nosotros, sino porque es una moneda a nivel internacional, esa moneda difícilmente que quiebre porque quebrarían varios estados, no solamente Estados Unidos, ¿no ve? Entonces, sí, ¿cuál tiene más riesgo? Banco Central. El Banco Central tendría más riesgo, ¿no? Claro, obviamente en términos de riesgo, las diferencias, digamos, los riesgos a nivel internacional en términos de naciones, si tú inviertes en letras o en certificados emitidos por bancos centrales, es mucho más seguro que emitir en o que un bono emitido por una empresa, digamos, ¿no? Porque la empresa puede quebrar. Que quiebre un país es más difícil, ¿no ve? Sí, Lice. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ya te he notado, Ivonne, participación. Muchísimas gracias, Ivonne. Muchas gracias. Voy a grabar esto. Me ha ayudado muchísimo. Ahora sí, vámonos. Si no hay ninguna otra pregunta, si hay alguna pregunta pueden hacérmela porque vamos a pasar ahora sí al siguiente tema. Creo que con esto ya hemos terminado por fin la introducción. Vámonos al tema 2. Vamos a avanzar más rapidito ahora. Licenciada, Sí, buenos días. ¿Puede explicar de vuelta, licenciada, por favor? No entendí bien de indirecta y directa, licenciada, por favor. claro que sí, claro que sí. Entonces, vamos a ver un poquito lo que era la forma de acceder al mercado primario, que podría ser de manera directa o de manera indirecta. Entonces, cuando hablamos de manera directa es cuando las personas buscan financiarse y no quieren, digamos, ir a través de intermediarios, ¿no? A través del sector bancario, digamos, ¿no? Entonces, ahí van a través de valores y los van a emitir y van a captar los recursos directamente de la gente que tiene, digamos, esos recursos por demás de tus ahorros, por ejemplo, como en el caso que decíamos de Ivonne, digamos, su mamá, su tía, alguna persona tiene recursos ahorrados y quiere poder invertir esos recursos, ¿no es cierto? Porque quiere poder tener ingresos, quiere poder tener intereses y no sé qué. Entonces se va directamente a a las personas que están emitiendo los valores, ¿no? Puede ser por ejemplo, al Banco Nacional, como veíamos este caso, que el Banco Nacional estaba emitiendo acciones, entonces puede ir y directamente comprar las acciones del Banco Nacional, ¿no? Aunque muchas veces, por ejemplo, el Banco Nacional podría emitir acciones también, hay formas de emitir esas acciones, ¿no? Puede emitir de manera abierta al público, puede emitir de manera cerrada, digamos, solamente a sus socios, solamente a personas que ya son parte del banco de repente, ¿no? Entonces, pero vamos a suponer que sea abierta, entonces va y directamente. Esto también saben que cómo nos podemos dar cuenta, como los bonos del Banco Central, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen, digamos, ahorrados, creo que a partir de 1.000 bolivianos, puedes tener tus 1.000 bolivianitos, te vas al Banco Central así directamente, como dice bonos BCB directo, dicen, ¿no? Directamente te vas al Banco Central y tú depositas tus 1.000 bolivianitos. No hay ningún intermediario ahí. ¿No? No hay nadie que te esté diciendo, ya dame la plata, yo te lo voy a colocar en el Banco Central. No, tú vas directo al Banco Central, el Banco Central te recibe los 1.000 bolivianos, te emite un bono. En realidad el bono es casi digital, podríamos decir, ¿no? Porque te da solamente un comprobante donde te dice usted ha depositado 1.000 bolivianos, que son, por lo tanto, es acreedor a un bono de 1.000 bolivianos, su tasa de interés es tanto y usted puede volver, no sé, depende del plazo que lo hayas dejado, digamos de aquí a un año y usted va a cobrar tanto de interés. Listo, vas y ya tienes tu platita invertida, ¿no ve?
Ahora, otra forma, la forma indirecta, sería hacerlo a través de, colocar a través de intermediarios, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, yo voy a ir y quiero invertir mi plata otra vez, ¿no ve? Entonces lo puedo poner en el Banco Nacional, digamos. Voy, abro una caja de ahorros o un certificado de depósito. El Banco Nacional ya no es que estoy comprando las acciones del Banco Nacional, sino que estoy depositando mi plata, ¿no? Entonces el Banco Nacional es un intermediario, alguien que va a agarrar mi plata y lo va a colocar en préstamos a otras personas. Ese también es un intermediario. O puedo ir a un agente de bolsa, el agente de bolsa también va a agarrar mi plata y puede comprar, digamos, acciones, puede comprármelo bonos, y ya estoy utilizando un intermediario. O la otra, me puedo ir, como decíamos, a un fondo de inversión, ¿no? El fondo de inversión yo dejo como en una especie de caja de ahorros, más o menos, no es precisamente caja de ahorros, pero yo lo dejo en cuotas, ¿no? Lo dejo ahí, lo invierto en ese fondo de inversión, y el fondo de inversión agarra mi platita y va comprando, ¿no? Va comprando acciones, va comprando bonos, va comprando certificados de depósito, va comprando varios activos financieros, y va invirtiendo esa mi platita en diferentes entidades y empresas. Entonces, ese SAFI, esa entidad es la entidad intermediaria entre yo, que tengo la plata, y las empresas o entidades que necesitan esa plata. Entonces, esa es como la forma indirecta, ¿no?, de acceder al mercado. Entonces, cuando decíamos y hablábamos del mercado primario, decíamos, por ejemplo, es cuando tú vas y necesitas dinero y esto emites por primera vez. Entonces, es directo cuando directamente, ¿no?, del emisor al que tiene la plata, se transa directamente, no hay ningún intermediario en el medio. En cambio, cuando, por ejemplo, el Banco Nacional, que estaba emitiendo acciones, dice, quiero vender estas acciones, pero les voy a dar a los agentes de bolsa. Entonces, el agente de bolsa es el que va a colocar las acciones en diferentes instituciones o en diferentes entidades o personas que quieran invertir en el Banco Nacional, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, digamos. Una es directa entre el emisor y el que tiene la platita para poder invertir, y la otra es indirecta, que ahí intervienen a través de agentes de bolsa, entidades financieras, puede ser también, que son las que colocan esos activos financieros. No sé si se ha entendido. Sí, licenciada, está bien. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, vámonos con el siguiente tema, y aquí vamos a ver lo que es el panorama general del sistema financiero local e internacional. Aquí ya vamos a ver cómo es más allá del sistema financiero, comparando un poco con lo que tenemos de manera local, con lo que se maneja a nivel internacional. Entonces ahí vamos a ver lo que son la función de los mercados financieros a nivel internacional. Y ahí, por ejemplo, igual, un poco relacionado con lo que veíamos antes, el financiamiento directo, decíamos, es cuando son las empresas o el gobierno que captan directamente el dinero del público, ¿no? Ahí estamos con financiamiento directo, ¿no? Es decir, que los propios ahorristas ¿no es cierto?, van a dejar el dinero con los emisores, como decíamos del Banco Central, ¿no? Ese era el ejemplo del financiamiento directo, ¿no? Ahora, no solamente el Banco Central puede emitir, y ahí teníamos diferentes tipos de emisores, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, decíamos, podemos dividir estos emisores en emisores privados, que serían las empresas, ¿no? Pueden ser las sociedades de responsabilidad limitada, Toyosa, por ejemplo, que emitió valores, que emitió activos financieros, puede ser Fancesas o Voce, que también han emitido, los bancos, ¿no? Banco Mercantil, Banco Nacional, que han emitido varios emisores, son emisores de bonos privados, ¿no? Puede ser asociaciones, mutuales de ahorro, préstamos, cooperativas, diferentes tipos de emisores privados. También tenemos emisores públicos, ¿no? Emisores públicos. ¿Qué son estos emisores públicos? Pueden ser el Banco Central, ¿no?, que es un emisor público. Como les decía, ustedes van al Banco Central, dejan su platita, y el que va a recolectar ese dinero va a ser directo el Banco Central, y les va a pagar directamente los intereses, ¿no? También, por ejemplo, otros que han ido emitiendo bonos son los gobiernos municipales, ¿no? Como les daba el caso del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que ha emitido hace varios años los bonos, y ha emitido creo que 2 veces ya los bonos, y le ha permitido
contar con recursos para poder ejecutar sus obras, ¿no? Entonces ahí tenemos, puede ser los gobiernos municipales. También el que emite bonos también es el Tesoro General de la Nación, ¿no? El TGN también emite, ¿no? También ellos están en la labor del tema del control no de la masa monetaria, sino del dinero, de la parte financiera, ¿no? De nuestro país. Entonces ahí está también el Tesoro General de la Nación. El Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, que también podría emitir bonos, ¿no? Entonces ahí tenemos. En gobiernos municipales o gobiernos municipales podemos tener muchos, ¿no? No sé, Santa Cruz quería emitir, pero creo que no terminó emitiendo, pero podrían emitir los gobiernos municipales, ¿no? Pero para poder emitir esos bonos también necesitan cumplir ciertos requisitos, ¿no? Como veíamos en el tema del riesgo, la calificación del riesgo, si es un riesgo alto, medio, bajo, etcétera, ¿no? Entonces depende. Ahí también tenemos otra entidad que son las sociedades titularizadoras, que son entidades especiales, ¿no? Que estos tienen su propio proceso de emisión de valores. Estas sociedades de titularización son especiales porque reciben activos que los van a titularizar, es decir, como les van a dar un título, como un valor más o menos, y en función del valor que ellos tienen ahí, del patrimonio autónomo que tienen, son como que administran un patrimonio, ellos pueden emitir estos valores a través de la sociedad de titularización, ¿no? Entonces, como que ellos manejan un patrimonio y en función de ese patrimonio que tienen, de esos valores que tienen, que tienen emitidos, pueden emitir activos financieros, ¿no? Entonces, son entidades especiales que también en Bolivia se utilizan, ¿no? Igual, como decíamos, en el caso del financiamiento indirecto, ahí estamos a través de las entidades financieras, ¿no? Entidades financieras, agentes de bolsa, etcétera. Y ahí ya no es directo, ¿no? Ahí ya no es directo, sino es a través de esas entidades. Ahí podemos ver en el tema de lo que son los activos tangibles e intangibles, ¿no? Ahora ya es súper interesante porque estamos en un área digital. Ya todos los activos financieros prácticamente se emiten, toda la plata que se transa, la mayor parte, podríamos decir casi todas, son intangibles. ¿Por qué? Porque todo está registrado en los sistemas, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, ustedes se compran un bono en el Banco Central, ya no les dan el bono, digamos, con medidas de seguridad, como tiene que ser, digamos, un papel, ¿no? No es solamente un papel, sino tiene que ser así con todos sus reglamentos, etc. Ya no, ¿por qué? Porque ese bono en realidad lo que les imprimen es solamente una certificación de que ustedes tienen el bono. Si ustedes pierden, lo rompen, lo pierden ese papelito, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el registro está en el sistema, ¿no? Entonces, en el sistema, digamos, tal persona ya es acreedora de ese bono y la persona que venga con su carnet de identidad y que, como dicen, demuestre ser la persona que dicen en el carnet de identidad, entonces a esa persona le van a devolver la plata. Eso es, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese bono, no es que el tenedor de ese bono, de ese papelito, va a ir y va a poder cobrar, ¿no? Puede ser que lo hayas perdido y que otra persona haya encontrado el bono y vaya y diga, ¿puedo cobrar este bono? Y le van a decir, no, porque este bono, de acuerdo a nuestro sistema, está registrado a nombre de tal persona. Entonces, esa persona, solo esa persona puede cobrarlo. Ahora, esa persona por algún motivo puede ser de repente como dicen, un poder especial para cobrar el bono, entonces con ese poder sí le van a poder pagar a la otra persona, pero si no haces el poder, ese papelito no tiene ningún valor. Entonces, la mayor parte de los títulos ahora son intangibles, ¿no? Son intangibles. Pero ya no son títulos físicos, sino son títulos ya electrónicos, digitales, ¿no? Que solamente están registrados en el sistema y a partir de ese registro nosotros ya tenemos el poder o somos propietarios de ese registro, ¿no? Incluso yo les comento este tema de la parte digital, está creciendo tanto que ya estamos trabajando a nivel internacional, se trabaja mucho con el tema de las criptomonedas, ¿no? Que han debido escuchar, que son monedas digitales, ¿no? Que están hechas, no están hechas, sino son transadas a nivel puramente digital. O sea, no existe esa criptomoneda físicamente. Ustedes no pueden tocar la criptomoneda, solamente es un registro en un sistema, ¿no? Que se maneja de manera muy especial y se transa con ese tipo de monedas que están valuadas, son como su valor lo tienen en base a un conjunto de monedas, un conjunto de transacciones también, ¿no? Pero se manejan y se transan a nivel internacional, ¿no? Entonces, incluso ustedes desde aquí, desde Bolivia, se pueden invertir en criptomonedas, ¿no? Claro que también tienen alta volatilidad porque van bajando y subiendo su valor en el mercado y no es muy, como les digo, no es muy estable, ¿no? Su valor es muy, muy volátil.
¿Cuáles son las funciones de un activo financiero? Seguimos con activos financieros, ¿no? ¿Qué nos permite esos activos financieros? ¿Para qué sirven finalmente? ¿Para qué queremos, no? Letras, bonos, ¿para qué queremos esos activos financieros? Nos permiten a las entidades que requieran liquidez poder financiarse a través de estos activos financieros. Esa es, ¿no?, su principal función. Es decir, que los ahorristas puedan llevar su dinero y poder conseguir esos activos financieros y puedan tener cierta rentabilidad, y que las entidades que requieran plata pueden emitir estos activos financieros y puedan conseguir el dinero que necesitan para poder financiar sus proyectos. Esa es básicamente la función de un activo financiero. ¿Cuáles son las características? Eso es algo que tenemos que acordarnos mucho. Son 3 características muy, muy importantes de un activo financiero, que tenemos que nosotros aprender a analizar. Vamos a tratar de hacer también alguna práctica respecto a esto. Analizar los activos financieros en función de estas 3 características muy importantes. ¿Cuáles son? La liquidez, la rentabilidad y el riesgo, ¿no? Lo que hablábamos, ¿cómo puedo ver la liquidez? ¿Cuán rápido se convierte en plata? La rentabilidad, ¿cuánto es la tasa de interés? El riesgo, este riesgo yo lo puedo ver en función a su calificación de riesgo, ¿no? Y en función también a la experiencia que yo tengo en el tema del manejo de activos financieros. Pero si no tengo mucha experiencia, yo puedo ir, ¿no? Como por ejemplo, por eso es que también se publica, ¿no?, la información por ejemplo, en la bolsa, como les he mostrado la anterior vez, en la bolsa de valores está publicado en los reportes que tienen ellos periódicamente, cuál es el nivel de riesgo de las diferentes entidades financieras, el riesgo de los diferentes países, ¿no? Entonces ahí está. Y no solamente en la bolsa de valores boliviana, sino que en las bolsas de valores del mundo ustedes pueden ver cómo está, ¿no?, el riesgo. Por ejemplo, este riesgo, cuando estamos hablando, por ejemplo, a nivel país, ahí hay un riesgo país, ¿no?, que se va moviendo. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, ayer con todo lo que ha ocurrido en el país, ¿no? Ustedes han debido ver las noticias. ¿Qué ha pasado? La han metido presa a la expresidenta, ¿no? A la expresidenta Yanine Áñez. ¿Qué ha pasado? Eso ha subido el nivel de riesgo país. ¿Por qué? Porque se ha mostrado como si fuera una persecución política, ¿no? ¿Qué ha pasado? A un exmandatario no puedes apresarlo tan fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ciertas como les digo, tiene ciertas características especiales, ¿no? Entonces lo han apresado y la van a meter y esto y el otro y no sé qué, y ha sido tan rápido, y ha habido conmociones a nivel país, ¿no?, que han habido varias manifestaciones también de la población. Entonces todo eso influye en el riesgo país, ¿no? Dice, ¿qué ha pasado? No es tan seguro invertir en Bolivia, porque puede ser que haya una conmoción como lo que ha ocurrido el 2019. Ya viene la memoria, ¿no?, lo que ha ocurrido el 2019, que está ocurriendo ahorita, entonces hay que tener cuidado con nuestras inversiones en Bolivia, ¿no? Entonces esas cosas también mueven el riesgo, ¿no?, a nivel país. Y ese riesgo país, les cuento que también influye en el riesgo de las empresas, ¿no? Porque si es, por ejemplo, Industrias Venado y había un inversor mexicano que quería invertir en Industrias Venado, pues ya la piensa 2 veces y dice, pucha, no es muy confiable invertir en Industrias Venado porque es una empresa boliviana y en Bolivia han habido problemas hace unos años, hace un año, el 2019, y ahora podría repetirse con esto que se está escuchando, digamos, ¿no? Entonces ya es un problema de riesgo, ¿no?, para el país, y no solo para el país, sino también para las empresas bolivianas, ¿no? Entonces ahí son 3 componentes que por favor quiero que se acuerden. A ver, vamos a ver una preguntita más con alguien y ahí nos despedimos. Vámonos, estábamos con Ivonne. Ivonne, ¿me das un número, por favor? 15, licenciada. 15, muy bien, ahí está la víctima de Ivonne, Grover. Lo siento, Grover, yo no fui, fue Ivonne. No, mentira, mentira. Grover, ¿estás ahí? A la 1, Grover a las 2, Grover a las 3, no está. ¿Estás, Grover? No está, ya, muy bien. Entonces vámonos con Fabiola Arias. ¿Estás ahí, Fabiola? Fabiola a la 1, Fabiola a las 2, Fabiola a las 3. Tampoco está Fabiola. Ve, mi lista va. Tal vez Jolik, ¿Cuál es tu nombre? Eric, Eric. arriba de Fabiola. Arriba de Fabiola, cabalito, ve, ya te iba a llamar Eric. Muchas gracias, Eric, por tu participación. Vámonos a la pregunta. Eric, mira, hemos dicho que son 3 componentes que tienen los activos financieros. Yo te voy a dar en el ejemplo que tenemos aquí de la práctica.
Tú me dices, según tu percepción, cuál sería su nivel de liquidez, cuál sería su característica en términos de esas tres características de un instrumento financiero. Yo te voy a decir cuál. Te voy a decir los bonos del gobierno municipal de La Paz. ¿Ya? Este es un activo financiero, ¿no es cierto? Entonces, estos Sí. bonos, ¿cuáles serán las tres características que tienen este activo financiero? Te A ayudo. ver, según su calificación, ahí está, pero su calificación de riesgo es de la SFIS AA y tiene muy buena calificación, así que si queremos invertir o comprar tal vez las acciones, la empresa de aquí a un tiempo va a ser, digamos, factible en que nos puedan devolver y no entrar en quiebra directamente o perder el dinero. Ya. No te olvides que estamos hablando del gobierno autónomo municipal de La Paz y estamos hablando de bonos, ¿no ve? Ya, ¿Ya? muy bien. Me has dicho la primera característica riesgo y lo has leído y está muy Ujú. bien. El riesgo que tiene la ASFI dice que es A3, a esa dice que tiene A menos, ¿no? Entonces a esa ratings, esas son calificadores de riesgo, ¿no es cierto? Y su perspectiva es estable, entonces quiere decir que está bien. Esa es media antigüita, esa, pero habría que ver la nueva, pero está bien. En términos generales el riesgo es bajo, ¿no es cierto? Su calificación es alta y el riesgo es bajo. Ya, Ujú. muy bien. Segunda característica, ¿cuál es? La rentabilidad es a un plazo de 5,20%, está bien. Buena Es rentabilidad. más elevado, sí, es más elevado que la de un banco porque a una tasa fija, si no me equivoco, es de 4,2, la más alta. En bolivianos, ¿no es cierto? Sí, esa está mejor. Sí, Muy bien. Ahora, la tercera característica, la ¿cuál era la liquidez. primera? La liquidez. El grado de liquidez. eh, Como son bonos, tal vez si queremos, digamos, hacer líquido este bono, tendríamos, y está pactado, digamos, a 3 años, tal vez perderíamos si queremos volverlo líquido renegociando, ¿no? Y nos impediría, digamos, o perderíamos esa liquidez que estamos, o esa cantidad de dinero que estamos esperando tener de ganancia. Muy bien. Entonces, ¿la liquidez es alta o es baja? Es Baja. baja, muy bien. ¿Por qué? Por el plazo. Mira, fecha de vencimiento el 16 de mayo de 2026. Entonces, Ah, como que a 4 o 5 años, ¿no es cierto? Y como tú dices, sí, o sí, sea, sí. podemos comprar el bono hoy día y lo podemos vender ciertamente en el mercado secundario, pero probablemente vamos a perder cierta cantidad de dinero, ¿no ves? Si lo vamos a comprar, no sé, a 1.000 bolivianos, nos van a pagar solo 900. ¿Por qué? Porque queremos deshacernos del bono más antes de la fecha de vencimiento. Muy bien, entonces de las tres características, las dos están muy bien, el riesgo muy, muy bueno, o sea, tiene bajo riesgo, la otra, la rentabilidad está muy buena, la única que sería, que habría que revisarla es el tema de la liquidez. Si nosotros necesitamos la plata, no tiene muy buena liquidez, ¿no es cierto? Ujú. Muchas gracias, Eric, excelente tu participación, muchísimas gracias. Así es como hay que analizar, como lo ha hecho Eric, muchas gracias, en la práctica, por si acaso, ¿ya? Quiero un buen análisis, así que cualquier pregunta me dice. Nos despedimos, queridos, si no hay otra pregunta. Ahora sí les voy a dejar, lo prometo, perdón, la otra vez no lo hice, pero les voy a dejar ahora sí lo que me decían la otra vez en el quizzes. No hemos trabajado ni una vez en el quizzes, ¿no? ¿O hemos trabajado en el quizzes? ¿Me Sí, confirman? Lisa, la primera clase. Hemos trabajado en el quizzes, ¿no veo, Odalis? Ah, ya, súper. Entonces, ahora les voy a dejar otro quizzes ya, pero con todo lo que tenemos ahorita, ¿ya? Y vamos a, o sea, esos quizzes van a ser parte de, voy a darles una calificación en términos de participación, porque nos va a permitir poder memorizar algunas cosas, entender algunas cosas. Pero les voy a, estas prácticas, estos casos prácticos también son parte de la práctica, ¿ya? Por si acaso. Estas que se van a participar, estas que les, ay, no, esta que les salió. Licenciada, Sí, dime. ¿podría dejar las diapositivas más? Claro que sí, perdón, no les he dejado creo la otra vez, lo voy a dejar, está bien. Por favor, Liz. Y ya está bien, por favor, me escriben si es que no les dejo, pero las voy a dejar hasta mediodía máximo. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos el día viernes. Licenciada, buenos días. Desde el anterior le dije que me agrega a la lista, pero no estoy ahí, no está mi nombre ahí. ¿En cuál lista? Hasta luego, Liz. En Hasta ahí, luego. Gisela Reyes, Confirmated. ¿Estás pero en el Classroom? No. Sí, sí, estoy en el Classroom, solo que en la lista de Aquí usted no está, estoy. Raiza Colque. ¿No ve?
Sí, Gisela Raiza Colques. Ah, ya, pero estás con Raiza porque te cuento que esto sale automáticamente de acá del Meet. Entonces, como estás registrada con Raiza, entonces estás con Raiza, no te preocupes. Sí, no, en la lista le digo, de usted estaba preguntando para participación ahí. Esta es la lista de que estaba preguntando, querida Raiza, no te preocupes. Mira, aquí estás. Es en Ya función a está los que bien. están. Gracias, Raiza. Muchas gracias, más bien. Ok, entonces, Hasta queridos, luego, licenciada. Lice, hasta luego. igualmente con mi nombre, Lice, por favor, Cintia, de Cintia. está Cintia, aquí En estás, fin, debes estar. ¿Ves? Cintia Cuevas, ¿verdad? sí, Ah, Lice, aquí está Cintia. y bueno, Lice, gracias. Ahora, en el Classroom, no sé si ya te has podido añadir, Cintia. ¿Estás en el Classroom? Eso no sé, Lice, a la compañera vicepresidenta le he dicho que me incluya, pero a ver, lo voy a ver, le Ya, voy a si no me preguntar. escribes, me escribes, Ya, Cintia, inbox. ya, Lice, Ya, no hay ya. problema. Lice, la Sí. compañera esta mañana me mandó un mensajito, pero por regla le he pedido una fotocopia de boleta para que le pueda mandar el enlace. Sin embargo, como está pasando la materia, le he mandado el enlace para que pueda ingresar hoy. Ah, ya, súper. Gracias, Odalis, muchas gracias. Gracias, Odalis. Entonces, eso sería, nos vemos el día viernes y cualquier cosa igual les comento respecto al tema de la plataforma. ¿Ya? Nos vemos, queridos, un gusto, que estén bien, un abrazo y nos vemos el día viernes. Hasta luego, Hasta Lice, que luego, le Hasta vaya bien. luego, gracias.